Muy bien, buenas tardes mis estimados alumnos y alumnas. Vamos a empezar nuestra clase de medicina legal. Si en caso no me escuchan bien, me avisan para que lo corrijamos. Esta es la primera clase que corresponde al 16 de enero y me parece que ustedes son de la sección 3. Muy bien, entonces nuestra clase va a ser virtual. ¿Existe alguna posibilidad de que en un momento dado fuera presencial? Pero está un poco lejos eso. Así es que me interesa mucho que ustedes participen. Cuando yo les pregunte, pues ustedes respondan lo que ustedes recuerden, lo que sepan, lo que crean. Aquí se vale equivocarse, aunque vamos a platicar cosas que ustedes ya estudiaron, pero como les digo, aquí se vale equivocarse, así es que ustedes no tengan pena de expresarse lo que quieran, o si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí estamos para platicar. La idea es que ustedes pues puedan tener la confianza de que podemos platicar pues sin ninguna limitación, ¿verdad? Estamos aquí en un foro libre, así es que podemos dialogar sobre todo lo que vamos a trabajar, o si tienen alguna duda de cualquier cosa relacionada a nuestro tema de medicina legal. Bien, entonces algo importante que les quiero recordar es el hecho de la asistencia. En facultad nos han insistido mucho al respecto de controlar la asistencia y que llevemos un registro, así es que entonces al ratito voy a tomar asistencia, dando modo a algunos que no se hayan podido conectar, pues ahí los tomamos la asistencia en un rato, pero eso sí va a ser muy importante, el tomar la asistencia, y el que no está, pues no está, porque cuando ya me pidan algún reporte, pues yo voy a informar lo que tengo registrado, ¿verdad? Bueno, chicos, solo les pregunto otra vez más, ¿sí me escuchan bien? Sí, doctor. Vale, muy qué bueno, pues entonces yo también les escucho bien a ustedes, así es que creo que estamos bien. Entonces, este curso pues es de medicina legal, que también se le llama medicina forense, ¿verdad? Pero en la facultad tiene el nombre de medicina legal, que como les digo son dos nombres que son totalmente sinónimos. Entonces, vamos a empezar a platicar algunos aspectos legales de la medicina. Por ejemplo, vamos a ver las implicaciones legales de la práctica médica. Vamos a hablar brevemente al respecto de la normativa jurídica de la colegiación profesional y también con respecto a la normativa universitaria y hospitalaria que se aplica entonces a la práctica clínica. Bien, entonces, continuando con esto, vamos a platicar entonces de las implicaciones legales de la práctica médica. Y en este sentido vamos a ver que existe lo que se le llama la responsabilidad legal del médico. Vamos a ver que el autor Eduardo Vargas Alvarado, que es un autor costarricense, él nos define la responsabilidad legal del médico como la obligación de todo médico de responder por las consecuencias perjudiciales de los actos cometidos en el ejercicio de su profesión. Así es que cuando se habla de la responsabilidad legal del médico, es esa obligación que tiene todo médico de responder por cualquier daño o perjuicio que se produzca a causa de su trabajo. Bien, otra cosa es que ustedes habrán oído que existe el término malpraxis o mala práctica médica.
esos son conceptos que están ahí en la literatura y que realmente se refieren a hacer un mal ejercicio de la medicina, ¿no? Un mal ejercicio de la medicina y como les digo, en los artículos, en las revistas médicas, pues esto se le llama malpraxis médica o mala práctica médica. Así es que entonces, siguiendo siempre al autor Eduardo Vargas Alvarado, vamos a ver que él define a la malpraxis médica o mala práctica médica como el ejercicio inadecuado de la profesión médica. Y al respecto es importante mencionar que en Guatemala no existe ninguna ley relativa a la mala práctica médica, ni ninguna ley relativa entonces que se le llame malpraxis médica. Hay otros países en los cuales sí existen leyes similares a esto de que decíamos la ley de mala práctica existe, de mala práctica médica, por ejemplo en Costa Rica existe esta ley, ¿verdad? Y hay otros países más, en Estados Unidos y otros países desarrollados tienen también esa ley de mala práctica médica. Pero en Guatemala no existe una ley específica al respecto. Es importante mencionar que con respecto a esa ley de mala práctica médica en Guatemala, han habido intentos, a través de la historia, han habido intentos de implementar esta ley. Sin embargo, nunca se ha podido poner en marcha esta ley de mala práctica médica. Es afortunado que no se haya podido implementar esa ley porque desafortunadamente al momento en que esa ley se aplicara, los costos de la salud aumentarían notablemente. Es decir, que el costo del tratamiento médico se elevaría mucho y sería un problema para nuestro país, ya que, si ustedes se recuerdan, tenemos mucha gente que tiene pobreza, que vive en la pobreza y en la pobreza extrema. Y realmente, pues solo las personas de la clase acomodada tienen derecho, o tienen, no derecho, sino tienen acceso a los hospitales privados. De ahí, inclusive las personas que estamos en la clase media, no tenemos acceso a esos hospitales, grandes hospitales que hay en el país, como Pilar, Centro Médico y otros más, que son hospitales privados muy bien equipados, pero son extremadamente onerosos, ¿verdad? Los costos de hospitalización y tratamiento ahí son extremadamente grandes, de tal forma que solo las personas que tienen una gran capacidad económica pueden tener acceso a esos hospitales. En general, la clase media y la clase pobre, pues de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera, porque no hay cómo. Y aparte, pues vamos a ver que el sistema de salud del país está por los suelos también, ¿verdad? El Estado tiene abandonado todo el sistema de salud, así es que es un problema de la salud en el país. Y si además existiera esa ley, pues esto dificultaría aún más porque tanto los hospitales públicos como privados tendrían que pagar cada hospital su seguro de malpraxis médica y los médicos en general también. Así es que los costos de la medicina a todo nivel se elevarían notablemente con esto. Así es que afortunadamente hasta el momento pues no se ha podido entonces implementar esta ley en el país. ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? Sí, doctor. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver que
Como ya les mencioné, no existe en nuestra legislación la ley de mala práctica médica. Sin embargo, vamos a ver que los médicos y el personal de salud sí pueden ser demandados y pueden ser castigados por a la hora de que se estime que cometieron un delito. Así es que entonces en el país, cuando los pacientes o los familiares de los pacientes quieran demandar a un médico porque consideran que ha existido una mala práctica, pues entonces vamos a ver que los juicios contra los médicos y el personal de salud se manejan por la vía penal. Al decir por la vía penal, es decir que el médico o el personal de salud pueden ser demandados por el delito de lesiones culposas. Si la persona queda con algún daño secundario al tratamiento, pero no muere. En el caso de que la persona fallezca, entonces el médico o el personal de salud va a ser enjuiciado por homicidio culposo. Y también vamos a ver que el médico, el personal de salud también pueden ser enjuiciados en la vía civil. Cuando hablamos de la vía civil, es el hecho de que el médico o el personal de salud va a ser enjuiciado para lograr un resarcimiento de daños y perjuicios. Es decir, que lo que busca la persona es que el médico que ha sido sindicado o el personal de salud pague en dinero una sanción por los daños causados. Así es que entonces decíamos, repitiendo otra vez este asunto, muy importante el hecho de que las demandas contra los médicos pues se van a seguir por la vía penal a través por la vía penal a través de el delito de lesiones culposas. En el caso de que la persona quede con algún daño, pero que no muera. Si la persona fallece, entonces la persona se le va a enjuiciar por el delito de homicidio culposo. E inclusive también la persona puede ser demandada también para el resarcimiento económico de daños o perjuicios causados. Esto es en la vía civil. Vamos a ver que solo como a manera de comparación, veamos que en Estados Unidos la mala práctica médica únicamente se maneja por la vía civil, ya que en Guatemala, al ser perseguido por la vía penal, el médico puede ser capturado, puede ser llevado a las carceletas, puede quedar en prisión preventiva ahí mientras se dilucida qué se va a hacer, ¿verdad? Así es que esa es una de las cuestiones perjudiciales, el hecho de que el médico puede ser entonces detenido, capturado, porque es penal. Mientras que en Estados Unidos el médico no es enjuiciado por la vía penal, sino solo de carácter civil. Así es que el médico lo que tendrá que hacer al momento de recibir una citación de un juzgado, pues lo que tendrá que hacer es trasladarle esa citación a sus abogados, para que sus abogados se encarguen entonces de manejar el asunto en tribunales, ¿verdad? Y de ahí, pues, la importancia que para ellos de tener un seguro de mala práctica, porque entonces, pues, como todo se maneja por la vía civil, entonces esencialmente es el médico, el abogado que se va a poner en contacto con las autoridades, con las personas afectadas, para finalmente decidir algún tipo de pago. Pero
el médico no va, nunca es capturado, excepto pues que fuera algo intencional, pero en general pues la simple malpraxis médica, el médico entonces nunca es capturado y en general pues esto se trabaja solo a través de algunas audiencias en tribunales, tomando en consideración que los médicos allá pagan una prima de seguro bastante elevada para el seguro de mala práctica. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos platicado? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, se le escucha. Por el Sí, momento doctor. no hay ningún comentario. Muchas Bueno, gracias. bueno, entonces sigamos. Les decía entonces cómo pues los casos de mala práctica existen en todos lados, ¿verdad? En todos lados que hay pacientes tratados, hay casos de mala práctica en diferentes especialidades, pero en el caso de las especialidades que son quirúrgicas, pues es donde más abunda esto, porque a veces se quedan abandonados instrumentos de todo tipo dentro del cuerpo de la persona, gasas, compresas, todo tipo de cosas pueden quedarse eh, dentro del cuerpo si no se hace un análisis cuidadoso de los materiales que se utilizaron, ¿verdad? Y vean ustedes cómo en este caso está dentro del tórax de esta persona una tijera de aquellas que son en ángulo, aquellas tijeras en ángulo, ¿verdad? Y es un instrumento bastante grande que uno se pone a pensar cómo sería que llegó entonces esa tijera a ese lugar siendo tan grande y que no la hayan visto. Lo cierto es que el paciente tiene ese instrumento. Permítanme un momentito, solo voy a apagar la luz que me está molestando. Bien, entonces aquí en esta radiografía pues ven ustedes ese instrumento ahí dentro del tórax, y así pues como se olvidó esa tijera, así se han encontrado todo tipo de objetos extraños que se han quedado abandonados en los cuerpos de las personas y que han dado lugar entonces a demandas de malpraxis. Bueno, para aclarar bien este tema de la responsabilidad penal y responsabilidad civil, en el caso del médico vamos a ver que la responsabilidad penal del médico implica el delito de lesiones culposas, que en el caso de nuestra legislación pues se dividen en tres grandes grupos: leves, graves y gravísimos. Y además, en el caso de que la persona muera, entonces el delito por el que se va a perseguir al médico va a ser el homicidio culposo. Eso es en cuanto a la responsabilidad penal. Cuando se habla de responsabilidad civil, pues vamos a ver que cuando se habla de responsabilidad civil es entonces el resarcimiento de daños y perjuicios, o sea, la persona o sus familiares, el paciente o sus familiares, lo que van a solicitar al juez es que se condene al médico a un pago en dinero por los daños y perjuicios cometidos. Vamos a ver que en el caso del delito culposo, vamos a ver que el artículo 12 del Código Penal nos señala que
El delito es culposo cuando el resultado con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Así es que entonces, en el caso del médico, el delito, el daño causado a la persona se considera un delito culposo. Un delito culposo, ya que el médico causó ciertamente ese daño, pero no lo hizo intencionalmente. No lo hizo intencionalmente, así es que por eso es culposo. Cuando el delito es doloso, es cuando ha sido hecho con intención y entonces, por lo tanto, es un delito muy grave. Pero eso muy raramente ocurre. Veamos que cuando hablamos de lesiones, el Código Penal clasifica las lesiones en diferentes categorías dependiendo de su magnitud. Y vemos que el Código Penal, en el artículo 144, dice que comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Cuando la ley habla de lesiones graves, pues vamos a ver que esas lesiones graves, la sanción puede ser entre 2 y 8 años, dependiendo de la magnitud de las lesiones. Es lesión grave, nos dice la ley, cuando existe debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. En el segundo caso es cuando hay una anormalidad permanente en el uso de la palabra. 3, cuando hay incapacidad para el trabajo por más de un mes. Y 4, cuando hay deformación permanente del rostro. Así es que entonces las lesiones en el caso de la malpraxis médica pueden ser leves, graves y gravísimas. Las lesiones gravísimas, vamos a ver que se castigan con una prisión de 3 a 15 años. Y esta lesión gravísima, como ejemplo, tenemos 1, la enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. Número 2, inutilidad permanente para el trabajo. Y número 3, pérdida de un miembro principal o del uso de la palabra. Pérdida de un órgano o de un sentido. Y 5, incapacidad para engendrar o concebir. El código nos señala específicamente que el homicidio es culposo El homicidio es culposo cuando decíamos fue hecho sin intención. Y el culposo se sanciona entre 2 a 5 años. Bien, vamos a dejar esa parte ahí. Luego tenemos lo que significa la responsabilidad, la responsabilidad civil y penal. Vemos que el artículo 12 señala específicamente que toda persona responsable penalmente de un delito lo es también civilmente. Así es que entonces nuestro código considera que si la persona es culpable de un daño, de una herida o algo en el cuerpo,
vamos a ver que también resulta siendo delito, no solo penal, sino civil. En general vamos a ver que la responsabilidad médica es considerada culposa, ya que se comete el delito sin la intención de causar daño, con ocasión del ejercicio de una acción lícita, que es la atención del enfermo. Entonces veamos que la responsabilidad médica es culposa cuando se comete el delito sin la intención de causar daño, con ocasión del ejercicio de una acción lícita, que es la atención del enfermo o paciente. ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? No, doctor, todo claro. Bueno, entonces veamos que el concepto de delito culposo, vamos a ver que puede estar compuesto por la impericia. Y cuando hablamos de impericia, pues es la actuación en ausencia de conocimientos legales. Así es que entonces en la impericia la persona no tiene el conocimiento necesario. Por ejemplo, no es lo mismo manejar un vehículo sedán que manejar un tráiler. No es lo mismo, así es que uno diga, como sé manejar carro, voy a manejar tráiler. No es así de fácil. Tiene que tener un entrenamiento especial porque es una máquina muy sofisticada. Bien, entonces la negligencia es la actuación con descuido del debido deber. Entonces, cuando hablamos de esto, lógicamente vamos a pensar en esos niños que han sido abandonados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la negligencia actuando con descuido del debido deber de cuidado. La imprudencia es una actuación temeraria o precipitada. Bien, entonces, en las denuncias que hay de mala práctica, pues vamos a ver que hay que determinar si realmente ese daño causado es responsabilidad médica o no. Y entonces vamos a ver que los diversos autores han señalado que sí existió relación médico-paciente. B, si el médico faltó a sus deberes con el paciente, o si hubo causa a efecto. Así es que cuando se manejan este tipo de casos, pues entonces el médico forense va a tener que dictaminar eso. Y eso tuve oportunidad de verlo en Costa Rica, como les digo, cuando estuve por allá. Así es que entonces al médico, cuando se le interroga, pues empieza por mencionar si existió relación médico-paciente, si hay o no hay. Luego, que si el paciente faltó a sus deberes de cuidado, es decir que hay que determinar si el médico incurrió ahí en alguna falta al momento del nacimiento. Y luego C es si hubo causa-efecto. La relación, bueno, vamos a ver. La relación médico-paciente es fácil de establecer mediante el expediente médico. El expediente nos va a mencionar todo. Por ejemplo, está la atención del paciente, ver si esa protección es adecuada, honesta y diligente. Luego hay que enviar el paciente a otro medio, y cuando el cuadro clínico se rebase,
los límites de su especialidad disminuyen. También es importante no ensayar nuevos tratamientos ni métodos diagnósticos o transterapéuticos sin el consentimiento del profesor o maestro. Así es que entonces se considera que el médico tiene también este tipo de deberes con respecto a sus mascotas. Ahora, cuando se tiene un caso concreto en la mano y se quiere determinar si hubo o no responsabilidad médica, vemos que en primer término la situación no se habría producido de no mediar la media, la situación no se habría producido de no mediar la negligencia médica. Así es que entonces cuando se trata de determinar si un hecho es o no es causa de eso no es causa-efecto, les decía entonces que vamos a ver, el médico puede incurrir en lo que se le llama negligencia médica. La situación no se habría producido de no mediar la negligencia del médico. Ahí ya es un delito. Y C, en el daño corporal no interviene acción voluntaria o del contribuyente de parte del paciente. Así es que ustedes han visto que cuando a alguien lo van a operar piden sangre en los diferentes medios de comunicación. Eso nos indica que el paciente no está muy bien. Así es que entonces decíamos la responsabilidad médica, el establecimiento de la relación causa-efecto, se da con la situación no se habría producido de no mediar la negligencia médica. El médico tuvo bajo su control la manera de impedir el daño. En el daño corporal no intervino la acción voluntaria o contribuyente de parte del paciente. Bueno, les puse este chiste, esta caricatura, para que vean ustedes la gravedad y la trascendencia de la tarea que le habían comentado a este joven. Bueno, ¿preguntas o comentarios, chicos? Todo claro, doctor, gracias. ¿Todo bien? Bueno, No, gracias. si tuvieran alguna pregunta, me avisan. Bueno, ahora vamos a hablar, ya platicamos de la malpraxis médica y hablamos de lo que es culposo, de lo que es doloso. Doloso es con intención y pues todo esto es con el fin de que el médico esté preparado, si es posible, para facilitarse la responsabilidad. Bueno, vamos a revisar brevemente algunos aspectos de importancia de la normativa jurídica de la colegiación profesional. A ese respecto, recordemos que cuando ustedes se gradúen, pues van a tener que ir van a tener que asistir entonces al colegio, o a veces se investiga realmente si el hecho de que el individuo esté en buenas condiciones, pues si eso no es producto de la brujería. Bueno, para realizar esta cuestión de la colegiación profesional, pues veamos que la normativa jurídica de colegiación se relaciona con el decreto número 72/2001. Está entonces
la obligatoriedad y el ámbito. La colegiación de los profesionales es obligatoria y tiene por fines científicos la superación moral y científica de sus agremiados. Y en cuanto a la naturaleza de la medicina legal, vamos a ver que los colegios profesionales son asociaciones gremiales no lucrativas, esencialmente apolíticas con personalidad jurídica y patrimonio propio, y funcionarán de conformidad con las normas del artículo 7. Tendrán su sede en la ciudad de Guatemala o en cualquier otro lugar de la República, pudiendo establecerse subsidios o agencias o sucursales. Bueno, el normativo general para estudiantes de la práctica de pregrado. Bueno, entonces en cuanto a la caracterización esta de los estudiantes de medicina, pues ha preparado todas estas directrices. Vemos que los hospitales nuestros esencialmente son hospitales escuelas, porque muchos estudiantes llegan a practicar el idioma que les ha asignado. Permítame un momentito ahorita. Bien, chicos, entonces recordemos que aparte de las leyes del país que existen, como ya mencionamos, el Código Penal y la responsabilidad penal y todo esto, vamos a ver que en los hospitales siempre hay un instructivo o un normativo que está hecho para poder garantizar el funcionamiento adecuado de cada hospital o unidad hospitalaria. Así es que entonces es importante conocer cuáles son los reglamentos que pueden entonces participar dentro de la formación del médico. Y vamos a ver que en el ámbito de la pediatría existe el normativo general de estudiantes de pregrado y relativos entonces al departamento de pediatría. Este normativo de pediatría nos señala que en primer término nos dice que es un normativo, tiene como fin regular las actividades teórico-prácticas de los estudiantes. Así es que este reglamento en esta parte pues es totalmente relativo a los estudiantes de medicina y además pues ese normativo pues va a tener también relación con las instituciones que solicitaron ese espacio para entrenamiento de sus estudiantes. Es decir, que va a existir un convenio entre el hospital y la universidad. El Hospital Roosevelt ha sido clásicamente un hospital escuela, es decir, donde los estudiantes acuden a hacer sus prácticas médicas. Así es que entonces el Hospital Roosevelt, por ejemplo, es un hospital escuela y
Es el lugar donde los estudiantes van a lograr tener ya contacto con los pacientes. Recuerden ustedes las rotaciones que ustedes mismos tienen. Y al parecer, pues ahora ya no solo nuestros estudiantes de Landívar ya no rotan solo por Roosevelt, sino que hay otras opciones más, que pues ustedes las conocerán. Bueno, entonces, muchos estudiantes entran por primera vez en contacto con pacientes. Y así es que ya esto representa un mundo nuevo para el estudiante que está acostumbrado a recibir solo clases teóricas de primero a tercero. Ya en cuarto entonces tiene que atender pacientes o ver cómo se atiende. El normativo señala específicamente que el estudiante pues tiene una posición privilegiada. Realmente el estudiante de medicina es mantenido o sostenido por sus padres, ¿verdad? Y así es que el estudiante debe darse cuenta de su posición privilegiada en el hospital y en la comunidad. Por lo tanto, debe comportarse con respeto, dignidad y honorabilidad. En la actualidad, pues existen varios centros de enseñanza superior que gradúan estudiantes con la licenciatura de medicina. Así es que el artículo 3 del reglamento, el artículo 3, no. Vamos a ver cómo está esto aquí, artículo 3 compromiso. Bueno, el 3.1 nos dice que cada una de las facultades de medicina que tienen estudiantes de pregrado deben cumplir con este normativo, así como la observancia de las demás disposiciones contempladas en las leyes mayores de la República de Guatemala y corresponden a la actividad en las instituciones. Así es que para fines prácticos veamos que las diferentes unidades hospitalarias que conforman el Hospital Roosevelt tienen su propio plan. No es lo mismo atender pacientes de medicina interna a practicar o realizar tareas con personas que ya han tenido hijos. Así es que son una serie de recomendaciones que el hospital da a los estudiantes. Este es el normativo de pregrado para el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Roosevelt. Eso que ven ustedes ahí es la fachada de la entrada de la pediatría. Vamos a ver que este reglamento es muy parecido al de pediatría y contiene pues aspectos relativos a la obstetricia. Es importante que cualquier hospital o unidad donde les toque trabajar en el futuro no olviden revisar los reglamentos propios de cada lugar y los protocolos de tratamiento como estén vigentes para evitar cometer errores como ha ocurrido en el pasado, donde se ha implicado el mal uso de las medicinas, de las tabletas y decíamos el manejo inadecuado de parte del paciente. ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar lista, porque creo que ahorita sí han de estar todos por ahí. Bueno, entonces voy a pasar lista y ustedes me dicen presente. Brian Gaitán. Brian Gaitán. ¿No está?
Bueno, María José Morales Castillo. Presente, doctor, solo que estoy viendo acá con el teléfono de una amiga, porque me quedé sin carga. Bueno, María José Morales sí está. Brian Gaitán no está. Wagner Solórzano Echeverría. Presente, doctor. Débora Paulina Palacios Escobar. Presente. María Esmeralda Morales Mejía. Susan Esperanza García Rodríguez. Presente. Mónica Ivette Sandoval Díaz. Presente. Natalie Dayanara Madrid Rosales. Presente. Saraí Leal Palma. Presente. Francisco Bach Gómez. Presente. Andrea del Rosario Pineda. Presente. Natalia María Castillo Barrientos. Presente. Karen Ninet Cortés. Presente. Ana Isabel Meléndez Marroquín. Presente. Amalia Sofía Franco. Presente. Alison Daniela Vázquez. Presente. Elvi Chubac Pérez. Presente, solo que también estoy en el teléfono de una amiga. Bueno, Teresita Castellanos Aroche. Presente. Suseli Vanegas Ábalos. Presente, doctor. Yo también estoy en el teléfono de una amiga. Bueno, Doctor. Sí, Doctor, sí, escucho. mire, nos comunicamos con Brian y nos dice que él ahorita sí estuvo atendiendo a la clase, pero ahorita tuvo que ir a rayos para un paciente, entonces ahorita se va a comunicar con usted, solo sale de ahí. Ah, vale, correcto. Ok, Jacqueline Peña. Presente. Adrián Cojulum. Presente. Cindy Pineda. Presente. Madeline Soto. Presente. Ana Lucía Monroy. Presente. Florilet Cifuentes Ponce. Presente. Ana Paulina Morales. Presente. Lina Fernanda Lazo. Presente. Ana Elizabeth García. Presente. Carla Palma. Presente. Marco Antonio Hernández. Presente. Anica Vela. Presente. María Morales Lorenzo. Presente. Laura Sofía Alvarado. Presente. María Fernanda Archila Zapeta. Presente. Sebastián Crosser. Presente. Meredith Liao. Presente. Meredith Liao.
Presente. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. María José Contreras. Presente. Betsabe Nájera. Presente, doctor. Sara Cabrera Oliva. Sara Cabrera Oliva, ¿no está? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario de lo que platicamos, chicos? Doctor, a mí no me llamó. ¿Quién es Soy usted? Gadi Chavarría. Chavarría. Chavarría Aragón. Sí, Chavarría Aragón. No sé si me llamó, la verdad es que no lo escuché, perdón. Sí lo tengo aquí marcado. Ah, gracias, doctor, disculpe. ¿Y Teresita Castellanos? Sí, doctor. ¿Usted está por ahí presente, sí? Es que no la Sí, ya me había... había pasado. Ah, ya la vi. Ah, es que la llamé y no la marqué. Bueno, entonces les comentaba que este asunto de la asistencia va a ser muy importante. Y aparte de eso, pues solo brevemente para comentarles que todas las presentaciones se las voy a subir al portal. Así es que es importante que ustedes lean el portal, vean el programa. Ahí van a estar las presentaciones, pero me interesa, se las voy a tratar de poner a la brevedad posible todas las presentaciones para que ustedes, de hecho, ustedes las lean antes de la clase para que podamos tener una mejor idea de la situación y ustedes puedan también generar preguntas. Así es que entonces, pues, trabajamos en esta oportunidad, platicamos al respecto de las implicaciones legales de la práctica médica, hablamos que era la definición de responsabilidad del médico, la definición de qué es la malpraxis médica, ¿verdad? Recordando entonces que la responsabilidad legal del médico es la obligación que el médico tiene de responder ante cualquier daño que haya causado. Esta definición es de acuerdo de Vargas, ¿verdad? De Eduardo Vargas. En el caso de... Vamos a ver, es que aquí... Bueno, la responsabilidad legal del médico dijimos que es la obligación que tiene todo médico de responder por las consecuencias perjudiciales de sus actos. Hablamos que existe el término de malpraxis o mala práctica médica. Sin embargo, la mala práctica médica es el ejercicio inadecuado de la profesión, según el doctor Vargas. Importante mencionar que en Guatemala no existe una ley de ese tipo y que a falta de esa legislación de mala práctica, pues los casos contra los médicos y el personal de enfermería pues se encaminan por el caso de lesiones culposas o bien también por homicidio culposo. Decíamos entonces que en virtud de que los casos se manejan principalmente por la vía penal, es que el médico en Guatemala pues puede ser inclusive capturado mientras se inicia el proceso. Pero en otros países como los Estados Unidos no existe eso. Cuando un médico en Estados Unidos es citado por algún fallecimiento o alguna
o alguna investigación de malpraxis médica, pues vamos a ver que en esos casos todo se maneja por la vía civil y por la vía civil que diga, y entonces el médico lo que tendrá que hacer es contactar entonces a su abogado o enviarle los documentos para que él empiece a dar los primeros pasos para resolver el problema. Lo cierto, como les decía, es que en Estados Unidos la malpraxis médica, ese ejercicio inadecuado de la profesión, se maneja con bastante discreción y trata de las demandas contra los médicos por la vía civil. La responsabilidad penal, pues, es daños causados, y la responsabilidad civil la responsabilidad penal se refiere a que el médico sea enjuiciado por los delitos delitos de lesiones, básicamente, y la responsabilidad civil, pues, consiste en el pago por un resarcimiento por también daños causados de alguna manera. La responsabilidad penal, ya dijimos que es el caso del homicidio culposo y los delitos de lesiones culposas, las cuales pueden ser a su vez leves, graves o gravísimas. La responsabilidad civil es el resarcimiento de daños y perjuicios. Bueno, chicos, para no abrumarlos mucho el día de hoy, vamos a terminar aquí, nos vamos a quedar aquí. Es importante, les quería recordar el hecho de que tengan su cuaderno especial para el curso, para ir anotando los aspectos relevantes que van a ser de utilidad para ustedes en el futuro. Así es que entonces solo voy a eliminar la grabación y